Gracias, Padre Celestial, Señor, porque en esta noche, Señor, estamos aquí para recibir de tu palabra, Señor, y tenemos corazones dispuestos, Señor, tenemos nuestra mente dispuesta, Señor, a ser enseñados por tu palabra, Señor, porque sabemos que no es palabra de hombre, Señor, sino que tú estás ministrando a través de mí, Señor, poniendo tus palabras en mi boca, Señor, para desarraigar y destruir cualquier enseñanza que no provenga de ti, Señor, y para edificar y plantar sobre tu palabra, Dios Santo. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús aquí no somos solamente oidores de la palabra, sino que también somos hacedores, Padre, de modo que podemos entender y poner por obra, Señor, aquello que aprendemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy voy a hablar de un tema, creo que se podría decir que es un poco continuación de lo que di hace un mes, no sé si alguno se acuerda por ahí sobre qué hablamos el mes pasado, que fue sobre la oración. Y esto hasta cierto punto es continuación, nada más que ahora enfocado en el tema de la alabanza. Y le puse a la predicación alabanza para crecer en fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces esa definición nos muestra que fe va más allá de decir solamente creo, ¿no? La Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, hasta los mismos demonios creen en Dios, creen en la palabra, los mismos demonios, pero no tienen fe, porque Satanás y sus huestes de maldad no pueden tener certeza de lo que va a pasar en el futuro. Eso solamente proviene de Dios. Y la fe, entonces, de acuerdo con esa definición, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es decir, estar convencidos de lo que existe en el mundo espiritual se va a realizar en nuestras vidas de forma personal. Y eso, a final de cuentas, la fe termina siendo algo muy personal, porque nadie puede obligarnos a tener fe y convicción, a tener certeza y convicción de aquello que no estamos viendo. Es algo que cada uno, conforme vamos conociendo de Dios y metiéndonos en su palabra, vamos desarrollando de poco en poco, y conocemos personas que a lo mejor en muy poquito tiempo de congregarse y de empezarse a meter con Dios desarrollan esta certeza y esta convicción, y gente que no, gente que tarda muchos años en desarrollarla, o incluso que la desarrollan más en unas áreas que otras. No sé si han conocido gente, por ejemplo, que en sanidades tiene mucha fe, ¿no? Y cuando se trata de una enfermedad y todo, oran y las cosas suceden así, pero a lo mejor no es igual en las finanzas, y hay gente que al revés, por ejemplo, que en las finanzas su fe se ha desarrollado mucho, pero en otras áreas no. Entonces es algo que como cristianos y que como hijos de Dios tenemos que estar trabajando constantemente. Entonces, bueno, y aquí es donde, bueno, ¿qué tiene que ver la alabanza en todo esto, no? Retomando un poquito de lo que vimos hace un mes, si me acompañan a Lucas capítulo 11, en los primeros 2 versículos, por favor. ¿Se acuerdan que yo les comentaba, y precisamente aquí en este pasaje lo vamos a leer, que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? No eran, los judíos como tal no eran ajenos a la oración. Se oraba constantemente en las sinagogas, pero las oraciones del Viejo Pacto, las oraciones del Antiguo Testamento, eran hacia un Dios lejano, ¿no? Hacia Jehová de los ejércitos, ¿no? O sea, y oraban hacia Jehová, pero no oraban hacia un Padre. Y a los discípulos les llamó mucho la atención ver que Jesús oraba y le decía Padre a Dios, ¿no? Entonces leemos ahí en Lucas 11, a partir del versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, vieron algo diferente en la oración de Jesús que ellos querían obtener, y por eso le dijeron a Jesús: enséñanos. Y la respuesta de Jesús la leemos a partir del versículo 2, y les dijo: cuando oren, decid. Y aquí viene el Padre Nuestro, que es muy famoso, muy popular. Muchos se lo aprendieron desde niños de machetitos, pero el Padre Nuestro no es una oración para recitar de memoria tal cual, sino es un modelo de oración, o sea, es decir, dice las partes que debe de contener una oración. Y ahora me voy a enfocar en lo primerito. Dice, les dijo, cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, Jesús les dijo, lo primerito que tienen que hacer cuando se acerquen a orar al Padre es santificar el nombre de Dios. Y es aquí donde lo voy a empezar a unir con el tema de la fe. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer en oración es reconocer
quién es Dios, adorarle, alabarle. Y muchas veces las oraciones, sobre todo cuando vamos empezando en la palabra y cuando apenas nos estamos desarrollando, tienen mucho que ver con pedir, ¿no? Dios, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Pero conforme vamos madurando, tenemos que ir cambiando nuestra forma de orar, y la oración no debe de estar centrado en nosotros, ni en nuestras necesidades, ni en lo que somos, sino en lo que Dios es. Ahí empieza. Por eso es que lo primerito que dijo Jesús es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque si uno inicia la oración alabando a Dios, reconociendo quién es Dios, entonces ya no estamos orando desde nuestra necesidad, sino estamos orando reconociendo a quién nos dirigimos y de quién proviene el poder y todo lo que tenemos. Por eso es que la oración inicia con eso, santificando el nombre de Dios. Y entonces la alabanza es un poquito más profunda que solamente una canción. Es necesaria la alabanza con canciones. De hecho, también la palabra de Dios dice en los salmos que a Dios le gusta que la alabemos con cánticos nuevos. Es decir, y los salmos están llenos de ejemplos de alabanza con instrumentos. Pero digamos que los instrumentos y la música son simplemente el medio. Realmente lo que la alabanza es, si me acompañan a Hebreos 13:15, por favor. En Hebreos 13:15 nos dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sí? Ahorita sí lo leemos para leerlo exactamente como viene en la Biblia. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza tiene que ver con confesar, con decir con nuestra boca quién es Dios. Lo podemos hacer a través de una canción, a través de lo que un montón de poetas cristianos han logrado escribir, y poesías hermosas que nos dicen quién es Dios. Pero también puede ser a través de lo que nosotros mismos hemos experimentado de Dios. Por eso es que también iniciamos orando, dando gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque me has ayudado con esto. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy he visto tu mano en mi vida. Es decir, la oración debe de empezar con este tipo de alabanza, juntando estos pasajes que hemos visto. Primero, santificando el nombre de Dios, y es esto, es lo que viene de nuestra boca, confesando el nombre de Dios, que puede ser tanto a través de una canción como simplemente de lo que sale de nuestro corazón con nuestros labios. Es decir, no necesitamos forzosamente poner una canción para estar confesando el nombre de Dios y exaltándole, porque como nos enseñaba Jesús en el Padre Nuestro, lo primero que debemos hacer al orar es santificar el nombre de Dios. Por eso es que el Salmo 100, versículo 4, también nos dice esto: cómo nos acercamos a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que entremos a sus puertas con acción de gracias, pero específicamente el Salmo 100, versículo 4, sí dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Es decir, ¿cómo entramos ante la presencia de Dios? También nos dice este Salmo, bendiciendo su nombre. O sea, viene similar a lo que leíamos ahorita en Hebreos. Es así como nos acercamos a la presencia de Dios. Por eso es que la estructura de un servicio es primero la alabanza y luego la predicación. Porque el que yo primero me disponga a bendecir, exaltar el nombre de Dios, prepara mi corazón para la palabra que se va a recibir. Y lo mismo pasa cuando estamos orando. Es decir, cuando yo primero oro y glorifico y exalto el nombre de Dios, también estoy preparando mi corazón para relacionarme con Dios y para que la palabra que esté orando me ministre al tiempo que la estoy orando. Entonces, no se debe de menospreciar que el tiempo de alabanza sea nada más así como casi como el café con trova, ¿no? Un momento así para relajarse mientras empieza la predicación, porque en la alabanza se mueven muchas cosas poderosas que puede decir que rompen muchas cuestiones espirituales, precisamente porque es un momento en el que se está confesando el nombre de Dios. Vamos a un ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Es cuando, este pasaje habla cuando Pablo y Silas están encerrados en la cárcel. Y bueno, esto lo había mencionado también en una prédica anterior. Cuando Pablo y Silas son encerrados en la cárcel, en lugar de quejarse, en lugar de estarse lamentando por la situación que estaban viviendo,
Pablo y Silas se dedicaron a cantar salmos a Dios e himnos a Dios, dice. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Leemos el siguiente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, el momento en el que ellos empezaron a confesar el nombre de Dios, hubo una liberación tanto espiritual como física, porque estos hombres de estar encarcelados se les abrieron los grilletes, las cadenas con las que estaban agarrados. Entonces, y lo mismo pasó, hay otro ejemplo también muy similar en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, que es también un versículo muy recurrente y que creo que cualquier persona que se dedica a la alabanza debería de sabérselo también de memoria. En 1 Samuel, capítulo 16, habla de cuando David, el capítulo completo, es ungido para trabajar con Saúl y entonces lo manda a llamar Saúl para que le toque, porque David tocaba instrumentos. Y también dice la palabra de Dios que a Saúl lo atormentaba un espíritu. Entonces leemos en 1 Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, es decir, la alabanza tiene poder para liberar. ¿Por qué? Porque estamos confesando el nombre del Todopoderoso. Y entonces aquí donde lo uno con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como les decía, es algo personal, es algo que no se puede forzar. Dice también la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la forma en la que crece nuestra fe es cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Y una de las formas de escucharlo precisamente, es cuando estamos escuchando una predicación, cuando alguien nos está leyendo versículos. Pero otra de las formas de estar escuchando la palabra de Dios es cuando nosotros mismos la estamos confesando con nuestros labios. Y creo que es un poco más poderoso que cuando solamente escuchamos una predicación, porque al escucharte a ti mismo decirlo, empiezas a trabajar para convencerte en tu corazón de lo que estás diciendo es una verdad. ¿Sí? Y entonces, si tú estás confesando que Dios es todopoderoso, que Dios es tu refugio, que Dios es tu fortaleza, tu torre fuerte, que en Él encuentras sustento, que en Él encuentras salvación, y te lo estás diciendo, entonces tu fe se va a fortalecer. ¿Sí? Al estar diciendo una y otra vez quién es Dios para ti, lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces va a ser más fácil que creas que Él va a obrar en tu vida que si no lo estás confesando. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso es que la alabanza tiene una relación directa con el crecimiento de la fe. Y mientras más tiempo dedicamos a alabar a Dios y a confesar su nombre con nuestros labios, nuestra fe se fortalece más. ¿Por qué? Porque estamos escuchando su palabra, diciéndolo una y otra vez. Y es aquí donde viene también otra situación que quiero comentar. Yo creo que hay varias formas de alabarle. Les decía, una es con las canciones, las poesías que otras personas escriben. Cuando nosotros mismos reconocemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, yo creo que todos llegamos a Cristo porque alguna situación Dios nos resolvió, en alguna situación Dios nos ayudó, y eso lo podemos estar confesando. Pero aquí lo uno también con lo otro que estaba diciendo, de lo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El estar confesando también escrituras de alabanza, es decir, pasajes que específicamente se centren en alabar a Dios, nos va a ayudar a que crezca nuestra fe. Vamos a leer algunos ejemplos de salmos, porque aquí quiero también meterme en otro tema. Es más fácil que confiemos en Dios y que pongamos nuestra fe en Él si le conocemos, ¿sí? Y uno de los libros de la Biblia en particular, hay varios libros que enseñan y muestran al Padre, pero ahorita uno en particular el que quiero tocar es el de los Salmos. De hecho, aquí el pastor Alfonso solía enseñar que si tú querías conocer a Dios, tenías que meterte a estudiar los Salmos, decía él. Y no sé si recuerdan que él aconsejaba que todos los días leyéramos un salmo y un proverbio. No sé si a alguien le tocó escuchar ese consejo de parte del apóstol Alfonso. Y alguna vez hicimos un ejercicio con él y varios amigos después lo replicamos y lo hicimos de forma individual, que leyendo los salmos empezábamos a sacar de cada salmo las características que venían de Dios. Y es impresionante
a veces los pasamos como muy por encimita o sin profundizar tanto en ellos, la cantidad de características que encontrábamos que llenamos un cuaderno, me acuerdo de eso. Y entonces vamos ahorita a leer unos ejemplos de precisamente por qué al estar confesando estos pasajes que son de alabanza a Dios, se empieza a fortalecer la fe, ¿no? Y esto es un consejo, 1, para que lo incluyamos en nuestra vida de oración, 2, para que se fortalezca nuestra fe, y 3, para nutrir también nuestra vida devocional. No sé si todos aquí están acostumbrados o no sepan lo que es un devocional, pero un devocional es ese momento del día o de la semana, dependiendo del estilo de vida de cada quien, en el que uno se va a centrar ya sea 5, 10, 15, 20 minutos del día en conectarse con Dios a través tanto de la oración como del estudio de su palabra. Y entonces, si uno va adquiriendo herramientas de cómo, y no me refiero al estudio académico estricto, porque entonces no fluye el Espíritu Santo, pero también uno va adquiriendo un poquito de herramientas de cómo empezar a sacarle jugo a estos tiempos de devocional, también uno crece mucho. Vamos, por ejemplo, al Salmo 3. Voy así a agarrar varios ejemplos de los salmos. De versículos y por qué, desde mi experiencia, en lo que yo he visto, ayudan este tipo de pasajes a nutrir nuestra fe. Entonces, vamos a Salmos capítulo 3, versículo 3, por ejemplo. Voy a ahorita dar nada más unos ejemplos así chispeados porque pues obviamente es muy extenso. El tiempo aquí no me da para tanto. Pero, por ejemplo, este es un salmo muy famoso, ¿no? Hasta lo han hecho alabanza, ya dice. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, si yo en mi tiempo de oración empiezo a confesar este tipo de pasajes y yo me estoy mismo contestando, diciéndome, yo clamo a Dios y él me responde, entonces se nutre mi fe. ¿Sí? Obviamente hay otra parte de la oración en la que ahorita no voy a entrar en esta predicación que tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Pero bueno, este es el primer paso, ¿no? Acercarme a la presencia de Dios, glorificando su nombre, diciendo quién es Él y confesando pasajes que me ayuden a nutrir. Porque si yo estoy diciendo, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Si yo estoy viendo lo que Dios ha hecho en la vida de otros hombres, por ejemplo David, que escribió los salmos, entonces va creciendo mi fe. Por ejemplo, también el Salmo 18, versículo 1-2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Yo creo que todos nos hemos encontrado en situaciones donde de repente emocionalmente sentimos que no tenemos un refugio, ¿no? A quién recurrir, de quién agarrarnos, cómo sostenernos. Y si estamos de repente confesando que realmente en Dios encontramos nuestro refugio, en Él encontramos nuestra fortaleza, en Él nos podemos agarrar para cualquier situación difícil que estemos viviendo, entonces esto nos ayuda a decir, bueno, está bien, esto es pasajero, yo sé que en Él está mi refugio, yo sé que a lo mejor toda la situación por fuera está horrible, pero en Dios tengo refugio. Sí, el Salmo 27, por ejemplo, es otro salmo, creo que es muy bonito para estarlo confesando también. Ahí adelantito, Salmo 27, por ejemplo, vamos a ver ahorita nada más los primeros 3 versículos que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, y lo pienso, ¿cómo no se va a fortalecer la fe de uno si uno está confiando de que Dios es mi salvación? ¿Cómo voy a temer de otra persona si el que me está respaldando y el que está junto a mí, el que está dentro de mí es Dios? Dios está dentro de mí, Dios está a un lado de mí, Dios está atrás de mí, respaldándome. Y entonces, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, es decir, no importa si la otra persona se ve más matona, si la otra persona se ve más atemorizante que yo, físicamente hablando, si la otra persona se ve más agresiva, yo sé que mi salvación y mi fortaleza está puesta en Dios. Y el versículo 2 precisamente es un versículo que habla de que cuando las personas se ponen en contra mía, no pueden prevalecer porque Dios me está respaldando. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, es decir, son estos pasajes que nos están recordando quién es nuestro Dios en medio de la adversidad. Muchos de los salmos, precisamente David, a lo que veo, los escribía en situaciones difíciles de su vida y como que se los escribía para estarse recordando quién era Dios en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia.
Y precisamente una situación como la que hemos vivido este año con la pandemia, yo creo que muchos hemos vivido angustia en muchos niveles, hemos visto agresividad, persecución en distintos niveles, y es bueno estarnos recordando quién es Dios en medio de esas situaciones cuando nos ponemos a orar. Y eso va fortaleciendo en nuestro corazón la certeza y la convicción de que, ok, sí la estoy pasando mal, pero eso es solamente una parte. La verdad completa es que Dios está conmigo y no importa lo que esté sucediendo, yo puedo estar confiado en Él, porque mi corazón no tiene por qué tener miedo porque estoy respaldada por Él. Sí, por ejemplo, en el Salmo 34, creo que es otro ejemplo también de eso. Si me acompañan ahí, unos adelante. Dice, Salmo 34, por ejemplo, del 1 al 4, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si se fijan, esto tiene que ver también con lo que leímos en Hebreos, que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí nos dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Va más allá de decir solamente cantando canciones, sino que continuamente con mi boca yo estoy diciendo y reconociendo quién es Dios en mi vida. Sí, dice, en Jehová, en el versículo 12, gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Vamos a ver ahorita para finalizar esta parte el Salmo 121. Digo, hay muchísimos ejemplos, pero ahorita escogí nada más algunos así salteados. Dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121:1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel de resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, Él es el que nos guarda, Él es el que nos está protegiendo. Entonces, si uno se toma el tiempo de escoger este tipo de pasajes que nos hablen de cómo exaltar a Dios, de ponerlo de continuo, incluso por ejemplo si uno ya con tiempo y paciencia se ponen a leer las epístolas de Pablo, todas inician y terminan con alabanzas a Dios, ¿sí? Es decir, exaltando el nombre de Dios, reconociéndolo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir exaltar? Exaltar quiere decir poner algo por lo alto. Entonces, si yo con mi boca estoy exaltando el nombre de Dios, quiere decir que estoy confesando que Él está por encima de mí y de cualquier situación que esté viviendo. Y por eso es que mi fe se fortalece. Todos enfrentamos situaciones difíciles todos los días, sobre todo en los últimos tiempos. Pueden ser familiares, pueden ser económicas, pueden ser emocionales, de salud, qué sé yo. Hay muchas razones por las cuales uno puede estar viviendo situaciones difíciles, pero son pasajeras, ¿sí? Porque la palabra de Dios prevalece sobre nosotros. Jesús dijo que, creo que es en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, confesamos su palabra porque vienen a traer vida en aquellas situaciones donde el diablo quiere venir a traer muerte y destrucción. Dice la palabra de Dios también esto en Juan 10:10, que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces yo necesito de continuo estar proclamando esa vida que Jesús vino a traer. Esa vida que Dios pone en nosotros, la tengo que estar proclamando una y otra vez para darme cuenta que esas situaciones de destrucción son pasajeras y no van a prevalecer. Ninguna obra del enemigo puede prevalecer en nuestras vidas si nosotros estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en la palabra de Dios. Si nosotros la estamos confesando, si la estamos poniendo por obra, si estamos trabajando por ello, esas situaciones serán pasajeras, se quedarán en el pasado y lo que va a quedar es la victoria que Cristo vino a traer por nosotros. Y la importancia de estar confesando esto lo vemos, por ejemplo, creo que también es un pasaje bastante conocido en Filipenses capítulo 2, de por qué es importante estar confesando el nombre de Dios, el nombre de Jesús particularmente, porque hay poder. También decía Pablo en Romanos 1:16, decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, no estamos hablando solamente de filosofías, de creencias, de argumentos, sino de un poder real que tenemos en Dios para solucionar situaciones y que se desata cuando nosotros lo empezamos a confesar. Por eso nos dice en Filipenses 2:10 y 11 dice, bueno, desde el 9 dice, está hablando en los versículos anteriores de cómo Jesús se humilló hasta la muerte por nosotros, ¿no? Y a partir de
del versículo 9 dice la recompensa que vino de esa humillación y de esa muerte. Estamos en Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, es decir, en el nombre de Jesús hay poder. Por eso es que la oración, como Jesús enseñó, y esto lo toqué también en la predicación de hace un mes, es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Porque Dios es todopoderoso, pero en el nombre de Jesús es donde está el poder para que las situaciones se transformen. Por eso es importante que la oración de nosotros, más allá de las palabras que uno tenga que decir a Dios, más allá de nuestros sentimientos, digo, es bueno desahogarse delante de Dios, es bueno decirle a Dios lo que sentimos, pero más allá de eso, que dediquemos tiempo a estarle confesando, estarle alabando, estar diciendo quién es Él para nosotros, estar confesando las promesas que Él nos ha dado, sellándolo con el nombre de Jesús, sabiendo, porque en ese, regresamos al versículo 10, por favor, es el único nombre en el que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos los niveles espirituales y físicos en los que nos movemos, ahí tiene autoridad el nombre de Jesús para transformar nuestras situaciones. Por eso es importante que dediquemos tiempo a confesarle, que no menospreciemos el tiempo de alabanza, tanto el que se da en la iglesia como el que uno pueda tener en su propia casa, porque hay un poder especial cuando estamos confesando el nombre de Jesús, ¿sí? Espero que esto haya quedado en sus corazones, los bendigo, y oro que en el nombre de Jesús todos puedan poner algo de esto por obra, ¿sí? Amén.